Doy gracias a Dios por el privilegio de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a tratarle de una manera sencilla, clara, y exponer lo que la Biblia nos enseña. Yo recuerdo que antes de casarme le pedí consejo a un hermano y le pregunté ¿cuándo es el mejor momento para uno prepararse para tener hijos? Y me sorprendí cuando él me dijo que el mejor momento para uno prepararse para tener hijos es antes de tener los hijos. Yo dije, ¿a quién uno va a instruir entonces si no tiene uno los hijos? Dice, uno se disciplina a uno mismo y después uno tiene la capacidad para entonces disciplinar a los hijos. Pues esta noche yo les vengo a hablar a ustedes de que tenemos también en la Biblia la preparación de Dios para la venida del Rey a la tierra. Y cuando Dios comenzó a preparar la venida del Rey Jesús a la tierra, desde antes del principio, Dios desde antes de la fundación del mundo destinó a Cristo Jesús como un cordero sin mancha para ser sacrificado por nuestros pecados. Yo puedo imaginarme el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres reunidos, haciendo la planificación para la venida del Rey Jesús. Y ellos comenzaron a hacer los planes, y el Hijo dijo, yo voy a bajar a la tierra, me voy a hacer un hombre, me voy a sacrificar para pagar el pecado. El Espíritu Santo dijo, pues yo voy a llenar de poder a todos tus seguidores, le voy a preparar la Biblia para que se instruyan y conozcan la voluntad tuya, Padre. Y eso es en mi imaginación, de acuerdo a lo que puedo leer en todo el recorrido que hago de la Biblia. Y Dios, como un arquitecto perfecto, planificó todo. Y de una manera tan precisa y tan detallada. Todos los profetas hablan anunciando la venida del Rey Jesús, todos, de ese gran día. Mi queridos hermanos, y si Dios fue tan capaz de poder hacer un cálculo tan minucioso y una planificación tan exacta, no nos deberíamos nosotros maravillar de esa obra grande que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, Noé, voy a destruir el mundo, prepárate un arca grande, y le dio las instrucciones. Y después de 120 años llegó el diluvio. Pero lo único que lo de Jesús es tan grandioso y tan espectacular, que Dios lo ha escrito en las Sagradas Escrituras para que nosotros nos maravillemos y le demos gloria, le demos honra a nuestro Dios. Amén. Por ejemplo, dice la Biblia que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Primera de Pedro 1:18, dice Pedro, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado, oigan, desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor de vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. ¿Desde cuándo estaba Jesús preparado para? Desde antes de la fundación del mundo. Wow, qué maravilla. O sea, ya Dios sabía y dijo, cuando nosotros hagamos la creación del hombre y de la mujer va a ser engañada por la serpiente. ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? ¿Lo sabía?
Entonces la mujer le iba a dar al hombre para que comiera de ese fruto prohibido. Pero el hombre, con premeditación y alevosía, va a coger de ese fruto, sabiéndolo, desobedeciéndome, va a comer y van a pecar. Entonces lo vamos a sacar del jardín y lo vamos a que sude la gota colorada y trabaje y se mantenga con el sudor de su frente y coma caldos, espinas y abrojo, y se vaya comiendo esa en lo que le van a ir montando la otra. Y a la mujer, hasta el día de hoy, con dolores, va a sufrir en la preñez de sus hijos. Yo cogí un curso que se llama Parto sin dolor. Ya pues, amada, le dije a mi esposa, vamos a coger ese curso porque yo no quiero que tú sufres esos dolores. Lo hace. ¿Verdad que lo hace? Sí, pero ¿sabe una cosa? Que cuando fue a París estaba, esos son unos dolores increíbles. Sí. Y el curso y toda la clase que cogimos. Hasta el día de hoy, las mujeres tienen que parir con dolores, por la consecuencia de que entró el pecado. Pero ahí mismo, Génesis 3:15, ¿qué le prometió Dios? Génesis 3:15. Hay promesa de Dios. La primera promesa de Cristo en Génesis 3:15. Acuérdense que estamos hablando de la preparación de la venida del Rey Jesús. Todo esto es una preparación que Dios tiene de antemano. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Es una profecía que está hablando de quién? De Jesús. El diablo hirió a Cristo en el calcañar, en el tobillo allá abajo. Pero Cristo hirió a la serpiente, la hirió en la cabeza. ¿A usted le gustaría un dolor en el calcañar o le gustaría un dolor en la cabeza? Mire cómo fue. Cristo vio la serpiente y le hizo así, y le dio tan duro la serpiente en la cabeza que entonces el calcañar le dolió. ¿Pero qué le pasó a la cabeza a la serpiente? Lo ha aplastado. ¿Cuándo Cristo hirió a la serpiente en la cabeza? Cuando murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué le hizo a la serpiente? Lo hirió en la cabeza. Todo esto Dios quiere que tú y yo lo entendamos. Si no vamos a las escrituras, no lo vamos a entender. Como la gente en el tiempo de Jesús no lo entendieron. Pero nosotros vivimos 2000 años después de Cristo, que debemos entender eso. Fue verdad que Cristo en la cruz sufrió, pero fue verdad que con esa muerte nos trajo la redención. Amén. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso fue que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Entonces Dios dijo, tengo que planear a ver cómo a esos esclavos los compro de nuevo. La palabra bíblica es redimir, comprar de nuevo. Y para comprarlo de nuevo, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces necesitaban un sacrificio perfecto. ¿Y qué mejor sacrificio que el Hijo de Dios? Ese es el mejor sacrificio. Un cordero sin tacha, perfecto, sin mancha, sin contaminación, maravilloso, precioso, grandioso, extraordinario. Es tan espectacular que Dios lo que quiere es que nosotros, cuando contemplemos la belleza de Jesús, lo admiremos y lo imitemos. Amén. Estábamos nosotros caminando al lado del río Merrimack y mi hermano John cogió un palo y estaba caminando como Moisés. ¿Usted sabe lo que hizo el nieto? Sin nadie mandarlo. Fue y buscó también un palito y andaba igualito que él. Qué lindo.
¿No será eso lo que Dios quiere que nosotros veamos cuando maravillados vemos la grandeza de Cristo? Y entonces imitemos a Jesús y seamos formados, creados a la imagen de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos una imagen de Cristo. Que cuando tú me mires a mí, estés mirando una imagen de Jesús. Pero para eso tenemos que ver con nuestros ojos espirituales al maravilloso Cristo Jesús. Amén. Para imitarlo. Si no hacemos eso, no podemos zumbar la Biblia de tapa a tapa. Y si no vemos a Jesús maravilloso, no lo vamos a poder imitar. Así que cuando cojas la Biblia, donde quiera que la leas, tienes que mirar las maravillas de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Exponiéndonos en las Escrituras a ver a Jesús. Deuteronomio 18:15 dice Moisés: profeta levantará a Dios como a mí de entre el pueblo. A él tienen que oírlo. ¿Y quién es ese profeta que Moisés anuncia? De que iba a venir como él y que todo el pueblo tenía que escuchar a ese profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Jesús. Deuteronomio 18:15: un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor Jehová Dios me dijo: bien han hablado, Moisés, en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Esta noche nosotros tenemos que oír la voz de Jesús. Amén. Y cuando uno oye la voz de Jesús, ¿de quién es que está oyendo la voz? Dios. Del Padre. Todos debemos escuchar la voz de Jesús. ¿Cuántas veces en el Nuevo Pacto dijo Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? A coro, hermano, todo. A él oí. ¿Se acuerdan? En el monte de la transfiguración apareció Moisés, apareció Elías, y ahí está Jesús. Pedro, que no sabía lo que estaba diciendo, dijo: vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Dice la Biblia, porque no sabía lo que estaba diciendo. Vino una nube y los cubrió a todos, y quedó Jesús solo. Y el Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a buscar otro sinónimo. Escúchenlo. ¿Y qué dice aquí Dios a Moisés? El que no oiga a ese profeta, yo le voy a pedir cuenta, dice Jehová el Señor. Amén. Yo no quisiera que nosotros tengamos que poner a darle cuenta al Señor. Vamos a abrir los oídos para escuchar a ese enviado de Dios. ¿Qué es un profeta? Ahí está la definición. Un profeta es uno que escucha la palabra de Dios y la expresa y la dice al pueblo. Y aquí está diciendo Moisés: escuchen a ese profeta. Ustedes saben, mis queridos hermanos, como cuántos años antes de Jesús vivió Moisés. Yo tengo la cantidad de años. 1500 años antes de que llegara el profeta Jesús.
Moisés le está anunciando al pueblo. Ustedes se pueden imaginar lo que es eso. Esto no es que le voy a decir algo ahora, para dentro de 4 años. Está diciendo algo, ahorita era desde antes de la fundación del mundo. Ahora le está diciendo 1500 años antes de la venida que va a venir ese profeta. Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. El cielo se abrió. Bajó el Espíritu Santo de Dios en forma de una paloma, en forma corporal, visible. Y se abrió el cielo y se escuchó una voz como de un trueno que dijo: todos, a él oí. ¿Están ustedes escuchando la voz del Rey? Si no la oímos, le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Y que vamos a abrir nuestros oídos y vamos a escuchar. En el ministerio de Jesús, ¿qué era lo que Jesús más pronunciaba? Lo voy a poner bien exagerado. Al que tenga oídos, Lo que el Espíritu dice a la iglesia. el que tiene oído, Que oiga. ¿le suena eso, verdad? En la prédica de Jesús, cuando él predicaba y anunciaba. Y en otra palabra, esto está diciendo: pongan atención, escuchen. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Pero nos está pidiendo a todos que procedamos al arrepentimiento. Y todo eso es a través del mediador que tenemos, que se llama el Rey Jesús. El Rey Jesús. Y así vemos, por ejemplo, mis hermanos, que Dios en Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, le anunciaba el tiempo en que iba a venir el Rey. ¿Se acuerdan de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9? 70 semanas están detenidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo, Daniel capítulo 9. Miren, y todo el Antiguo Testamento viene dando la predicción de que va a venir un rey grande y maravilloso, que va a venir de la familia de David, el rey, que gobernará para siempre, y que él bendecirá a todas las naciones debajo del cielo, y que ese rey venía de parte de Dios para la tierra. Qué cosa más maravillosa. Ahora, que es el Salvador. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 9, nos acercamos a más o menos como unos 500 a 600 años antes de Cristo. Y una de las profecías más maravillosas que tiene la Biblia es Daniel capítulo 9. Porque esa profecía dice cuándo va a llegar el rey a la tierra. O sea que entre Daniel y Moisés más o menos hay una diferencia como de unos 1000 años. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 1200. Wow, eso está increíble. 600 años aproximadamente, tirándole números redondos. Ustedes saben que en la cautividad de Babilonia, en el año 606, se llevan una primera etapa de gente cautiva a Babilonia, 606. En el 598, otro grupo. Y después otro grupo. Y duran 70 años ya cautivos. Cuando más o menos como en el 538 a.C., viene, ahora tienen que regresar a la Palestina.
reconstruir la ciudad, el muro, el templo, el sacerdocio. Y a Daniel se le dice que el Mesías príncipe viene y da una fecha ahí. Mire, que cae cabal. Eso es impresionante. Eso es increíble. ¿Ustedes saben quién va a ganar las elecciones el año próximo aquí en los Estados Unidos? No. Imagínense, nuestro Dios que puede decir 500 y 600 años antes cuándo va a venir el rey. Y eso no falla. Eso no le impresiona. Usted no se queda maravillado. Es una cosa increíble. Nosotros no podemos decir que va a ganar las elecciones el año que viene con 2 o 3 candidatos. Dios está anticipando cosas increíbles. ¿Usted sabe para qué Dios hace eso? Para que usted irrumpa con una gran proclamación y diga: maravilloso, esplendoroso, poderoso eres tu Dios, que conoce el futuro. Te alabo, Señor, qué grande tú eres. Y nos asegura que la promesa que vienen ahora, que nosotros estamos mirando antes de que se cumpla, es decir, eso se va a cumplir. Olvídate que eso no falla, porque Dios lo que promete lo cumple. Yo me quedo impresionado, maravillado. Y todo es, miren, para que nosotros le pongamos atención y oído a Dios. Escúchenme, dice Dios. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Ahora, ¿quiénes lo escuchan? ¿Quiénes lo están escuchando? Habían 2 hermanas, María y Marta. Una que estaba cocinando, limpiando, fregando, lavando, y la otra que estaba a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía la que estaba a los pies de Jesús? Se llamaba María. Era la palabra. Marta, afanada. Dice: maestro, a ti no te da cuidado si tú le dices a María que me ayude. Marta, Marta. Esta tiene la mejor parte. ¿Usted puede creer eso? ¿Y qué era lo que estaba haciendo ella? Escuchando a Jesús. Yo estoy feliz porque ustedes están escuchándome. Qué lindo, esto es maravilloso. Y como dice David en su oración, yo espero no defraudarlo. Quiero ir y decirle estrictamente lo que Dios ha revelado en su palabra, para que se grabe en el corazón. Y ustedes desde hoy en adelante sean otra persona, sean otros cristianos. Que nosotros estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué es mejor, hablar o escuchar? Escuchar. En el caso mío es mejor hablar. Pero acuérdense que no podemos pasar por alto lo que dice Dios a través de su profeta Jesús, porque le vamos a rendir cuenta. En Isaías 53 hay una profecía que los judíos no entendían, y era que el rey venía, pero entonces en Isaías 53 dice que el rey, de una manera figurativa, de una manera profética, le iban a quitar la vida, como dijo Daniel. Oye, ¿cómo es que va a reinar para siempre y le van a quitar la vida? Yo no entiendo, decían los judíos. Si el Mesías dura para siempre, ¿cómo es que va a morir? Lo que pasa es que los judíos no pensaron en el misterio del plan de Dios, un misterio. Y era que Jesús iba a morir en la vergonzosa cruz y que iba a pasar el tercer día. Iba a resucitar a los muertos. Eso no le pasaba por la mente a nadie. Es una cosa increíble. Isaías 53:7 dice: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. ¿A quién fue ese que mataron? ¿Quién fue ese que no puso resistencia? ¿A quién fue ese que no le hicieron un juicio justo? A Jesús. Para nosotros es bien fácil entenderlo ahora, pero a esa gente no lo entendían para nada. Ni Pedro. Una vez le dijo eso a mí, y dice Pedro: maestro, que no te acontezca tal cosa, maestro. Y Jesús se volteó y le dijo: Satanás, apártate de mí. ¿Cómo que tú pones la mirada en la cosa de la tierra y no en la del cielo?
Así le dijo. Y todos los otros apóstoles estaban pensando igual. Porque jamás en la vida tenían el plan de David va para el baño y nos chocamos y yo, ah, en ese, no, en ese no. Me equivoqué, yo sé inglés. O sea, que no escuchaba la culpa al inglés, porque yo sé man and woman. Y dije, oye David, con razón, cuando yo entré en el baño no habían de los inodoros que son para hombres, eran para mujeres. Gracias a Dios que el restaurante no entró nadie. Y dije, pero qué error. Es un error grave. Dime, un error grave. Porque le dan todo de todo. Ahora, yo quisiera equivocarme así, y no equivocarme, no reconociendo al rey. No, así no. Y nos podemos equivocar. ¿Oyeron? Nos podemos equivocar y fallar, errar al blanco sin reconocer el rey. ¿Quién es el rey? Y está gobernando mi vida, está gobernando su vida. Cada uno tiene que preguntarse, yo le estoy obedeciendo al rey, lo estoy escuchando, Amén. estoy meditando en su palabra. Porque me dicen Señor, Señor, y no hace lo que yo le mando. Imagínate que este joven es mi hijo y yo le digo, por favor, cuando tú vienes en el carro, no uses el celular. Y desde que se monte en el carro con el celular, ¿cómo se llama? Chateando. Chateando ahí. ¿Qué vale la del carro? ¿Qué Señor soy yo si no me obedece? Así no puede pasar, Jesús. Si yo soy el Señor, obedece. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo le mando? A veces por ignorancia, porque no sabemos qué es lo que el rey manda. Pero voy a decir una cosa, a los reyes lo que les gusta es que cuando ellos obedezcan. Así es Jesús. Y dice, ¿qué dice el Salmo 2? El Salmo 2, hablando del Rey Jesús. Todos los salmos, todos los profetas, hablando. Yo me puedo pasar la noche aquí haciéndole citas bíblicas de lo que habla del Rey. Y en el Salmo 2 es un rey que hay que luchar, porque él se puede enojar, dice el Salmo 2. Aquí tenemos, me cuenta que hasta el día de hoy, cuando en Israel, allá en la Palestina, eligen a un primer ministro, un rey, este salmo se lee, Salmo 2. Salmo dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La gente, enemigo, contrario al rey. Dice el versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Cuac. El Señor se burla de ellos. Lo que está diciendo aquí es una cosa, el Dios de nosotros es un Dios que tiene un sentido de humor increíble. O sea, Dios dice, yo voy a poner mi rey. Entonces, los gobernantes de la tierra, los líderes, dicen, no, vamos a cortarlo, no puede ser. Entonces Dios, viendo esa resistencia, en el cielo se echa a reír y se burla de ellos. Dice el versículo 5, luego les dirá en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado, he instalado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, le dice Dios al hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues,
oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Recibid qué? Levanten la mano a todos los que les gusta que lo amonesten. Levanten la mano a todos los que les gusta que lo amonesten. No, nadie casi. Está mal. Pues dice la Biblia, reciban amonestación, reciban consejo. El rey está hablando, escúchenlo, porque es para tu bien. Debe decirle que poca gente levantó la mano. De esta noche en adelante, tengo que decirle: Dios mío, amonéstame. Dios mío, dame una amonestación, dame una exhortación. Porque es que Dios está hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Su único Hijo. Así nosotros podemos llegar a ser hijos adoptivos de Dios. Por medio, adoremos a Jesús, que es nuestro gran mediador. Dice aquí el Salmo 2: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrar al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Creo que, ¿cuál es el título de mi mensaje esta noche? La preparación de la venida del Rey. Y el Rey vino. Pues ese es el sermón de mañana, que el Rey vino. Pues estamos en la preparatoria. Todos los reyes, mis hermanos, anunciando la venida de ese Rey, que iba a padecer, y la gloria que vendrían después de él. Cuando él resucita y sube al cielo, lo que vino fue gloria para nosotros. Perdón de pecado, limpieza y herencia. Nosotros tenemos una herencia incorruptible e incontaminada allá en los cielos. Grandísima. Si nosotros nos sujetamos al Rey Jesús. Y todo eso se fue arreglando y se fue cuadrando como un rompecabezas. Y entonces llegamos al más grande de todos los profetas. Si a ustedes le preguntan, de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál es el más grande de ellos? Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan fue tan grande? Porque Juan el Bautista fue el que en vivo, en persona y a todo color dijo: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los otros hablaban de larga distancia, pero este habla directo, señalando: ese es el Hijo de Dios, ese es el que va a venir, ese es más poderoso que yo. Yo no soy digno, encorvado, de saltarle la sandalia. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 90 o alrededor de 90 pasajes bíblicos hablando de Juan el Bautista. ¿Oigan bien? Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced sendas
derecha. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y acudía a él toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue escogido para proclamar la llegada del Rey Jesús. Ese es el trabajo de él. Su prédica consistía de dos partes. Una, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado quiere decir que está ahí en la esquina. Y lo otro era, ese que viene después de mí, ese sí que es poderoso, es más poderoso que yo. Mire, yo bautizo en agua, que eso lo puede hacer Francisco, pero él bautiza con el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 3 dice que también él bautiza ¿con qué? Con fuego. Su aventador está en su mano y va a limpiar su era, su cosecha. El grano lo va a poner en el granero y la paja le va a pegar fuego, pero un fuego inextinguible que no se apaga. Ese es el bautismo en fuego, donde habrá fuego permanentemente y para siempre. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos para allá. Eso lo preparó Dios para el diablo y sus ángeles. Dios lo que quiere es que nosotros todos seamos grano, seamos trigo. Dios quiere que todos nosotros seamos ovejas. Él no quiere que seamos cabritos. Dios quiere que todos nosotros seamos luz. Él no quiere que nosotros seamos tinieblas. Y lo explica de toda esta manera diferente en la Biblia, de cuál es su santa y perfecta voluntad. Y ese es el trabajo de Juan el Bautista. Juan el Bautista veía a los fariseos y le decía: fariseos ciegos, serpientes, generación de víboras. ¿Quién fue que le enseñó a huir de la ira venidera? Y después se encontraba con el rey Herodes y le decía: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. En otra palabra, tú eres un adúltero. ¿A quién le dijo eso? Juan el Bautista no era fácil. ¿Y cuál es el trabajo de Juan el Bautista? ¿Cuál era su trabajo? Oye, era preparándole que el Señor estaba. Y yo quiero insistir en esto. ¿Cómo era que Juan el Bautista le preparaba el camino a Jesús? Ya yo le dije cómo era, ¿verdad? Llamando a la gente a que haga un cambio. Y esa fila de gente de Judea, de Jerusalén, una multitud grande allí, publicanos, rameras, mentirosos, engañadores, sodomitas, todo ahí en fila, y vinieron de Juan a bautizarse. ¿Y qué hacían cuando venían de Juan a bautizarse? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía? Confesaba sus pecados. Por ejemplo, si yo hubiese sido un publicano en aquella época, ¿qué es un publicano? Un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, según la doxología y la enseñanza de los judíos, era el peor oficio que había, porque era un judío que se ponía a favor del imperio invasor romano y le exigía impuestos más allá de lo que debían pagar según la ley, porque una parte de esos impuestos eran para ellos. Imagínate que digan: vengan, véndame toda esta vaca, y de la venta que usted haga de esa vaca, yo le voy a pagar 1%. Mientras más caro usted venda la vaca, más chavo tiene. ¿Cómo vamos a vender la vaca? ¿Barata o carísima? Hacían los recaudadores de impuestos. Vendían esos puestos, y eran gente que tenía mucho dinero, porque era explotando a la gente.
Y Juan el Bautista entonces ahora le está diciendo a esa gente, no exijan más de lo que dice la ley. Y a la prostituta, dejen ese camino. Y la gente está respondiendo porque hay como un vacío en nuestra vida cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos a Dios, que la conciencia no nos tiene tranquilo, estamos inquietos y no vivimos en paz. Y ahora viene este profeta dándonos como un rayo de esperanza. Y la gente se está vaciando de los pueblos y está cogiendo para el río Jordán, para el desierto, porque hay un profeta llamado Juan el Bautista que le tiene buenas noticias. Dejaban el trabajo, dejaban la familia, dejaban todo y se iban a escuchar a Juan el Bautista, que estaba predicando. Y dice Marcos, que de hecho, ¿de qué trata el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos, como dice Marcos 1:1, trata sobre el principio del Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema. Y habían dos profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de Juan el Bautista. Y una de esas profecías está en Malaquías 3:1. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Malaquías es el último profeta en el Antiguo Testamento. Vivió alrededor de 400 años antes de Jesús. Y dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío a mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. ¿Y cuál es su trabajo? Él preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Pero el trabajo de Juan el Bautista es preparar el camino del Señor. Allá en Puerto Rico, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, fue a visitarnos. Antes de ese señor llegar a Puerto Rico, llegó una flota de gente. Hay un departamento en todas las ciudades que se llama el Departamento de Ornato y Limpieza y Mantenimiento. Pintaron todas las calles, recogieron toda la basura, arreglaron todas las luces o semáforos, y por todos los caminos y calles y avenidas que ese señor, nuestro presidente, aunque mucha gente no quiere, pues es el presidente de nosotros. ¿Oyeron? ¿Quién es el presidente? Obama. ¿Y nosotros como cristianos qué tenemos que hacer? Si eso es a Obama, ¿qué será? Al rey. Podemos cerrar la clase aquí ya. De lo que dice esa señora. Pero que tenemos que hacerlo. Yo quiero que esta noche se limpien el oído bien, porque el rey hay que oírlo y obedecerle. Oiga, limpiaron eso y lo pusieron tan bonito. Y entonces, la palabra es en esa preparación de la venida del presidente de los Estados Unidos. Eso estaba impecable, bien bello. Si había una calle, como se ve aquí en Loren, con hoyo y cosas, ¿verdad? Cada vez que yo paso por esos redes de tren, ¿cuándo será que van a arreglar esto? ¿Cuándo será que van a arreglar estos rieles para que los carros no sufran? Inviten a Obama para acá, ¿cuándo será que van arreglando esto? No está mala la idea, ¿no? No está mala la idea. Calles bien pavimentadas, muchas flores y palmas, señales de tránsito perfectas todas. ¿Quién hizo eso? Un grupo que pertenece al grupo de la preparación para la venida del presidente, el señor Barack Obama. Y ya él, antes de llegar a Puerto Rico, ya sabía cuál era toda la ruta, ya sabía todo. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Preparar el camino a Jesús. Pero no literalmente. Juan el Bautista no andaba con una pala, ni andaba con una lata de pintura arreglando caminos. El trabajo de Juan el Bautista era un trabajo espiritual. Diciéndole a la gente que tiene que cambiar su corazón y volverse a Dios. Y cuando la gente confesaba sus pecados, se arrepentía. Entonces Juan el Bautista, ¿qué hacer con esa gente? Lo bautizaba. Y así estaba Juan preparando el camino del Señor. Hay otra profecía que está en Isaías capítulo 40.
que la menciona Marcos, Isaías 40. Versículos 3 y 4. Una voz que clama: preparad el camino del Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha proclamado. Esa es otra profecía que nos habla acerca de la venida de Cristo, pero está hablando de el precursor de Cristo en esta profecía, el que presenta a Cristo al mundo. ¿Y ese profeta cómo se llama? Juan el Bautista. Marcos dice hasta la forma como Juan el Bautista andaba vestido. ¿Cómo era que se vestía él? Él se vestía con un vestido como de piel de camello y tenía un cinto en su cintura. ¿Y qué será lo que estaba pensando Marcos cuando daba esos detalles de cómo era que estaba vestido este hombre? En verdad, lo que Marcos está tratando de explicar a nosotros es que cuando la gente mirara esa forma de vestir de Juan el Bautista, ¿en quién deberían estar pensando? No. Le voy a regalar $5 que me digan. Tiene $5. ¿Por qué? Oye, Elías. ¿Quién dijo Elías? David dijo Elías. David. Y también Nelida dijo Elías. Sácalo 5. Tiene $5 conmigo. Yo también. Nelida dijo Elías. Él es que lo dijera primero. Aunque David es tan buen cristiano, y dice: Juan, dátelo a ella. Mi hermano, que no se nos olvide eso. Juan vestía con ropa de pelo de camello y andaba comiendo miel, porque él quiere que nosotros, cuando miremos con nuestros ojos espirituales a Juan el Bautista, pensemos en Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Reyes 1:7. Dice: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Ellos dijeron: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él dijo: ese es Elías Tisbita. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces la Biblia? ¿Qué relación hay entre Elías Tisbita y Juan Bautista? ¿Es el mismo? No, el espíritu. Hermana, yo creo que usted se ganó los $5. Había una profecía, mis queridos hermanos, en Malaquías 4, 5 y 6, de que antes de que Cristo viniera, el rey, Elías iba a venir. Elías iba a venir. Otra profecía más. Malaquías capítulo 4. Vamos a buscarlo. Versículos 5 y 6. Dice el profeta: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién iba a venir antes que viniera Jesús, el rey? Elías tiene que venir. Entonces, ¿es Elías que iba a venir o era Juan el Bautista? Pero como dijo la hermana Neida, El espíritu. ¿era Juan el Bautista que iba a venir
pero iba a venir con el espíritu de Elías. Y esa profecía se cumple cabal en Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. Juan 17, hablando de Juan. E irá delante de él, del Señor, en el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo se llevan los padres y los hijos? ¿Cómo se llevan los padres y los hijos? Bueno. ¿Y los hijos y los padres cómo se llevan? Yo fui a ver un joven a la cárcel y les digo yo, oye, ¿y dónde están todos tus amigos? Ninguno ha venido a verme. Y llevo más de 10 años preso. No, ninguno ha venido a verme. Pero mi mamá siempre me decía, esos no son tus amigos. Y yo no oía a mamá. Yo le daba crédito a mis amigos, porque eso era lo del junte. Mire mi hermano, me dice, aquí llevo más de 10 años preso y no ha venido uno a verme. ¿A cuál de los dos tenía que ser muchacho ir? ¿A los amigos o a la mamá? No, pero la mamá no la oía. Pues el trabajo de Juan el Bautista era ese trabajo, de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para preparar el camino a Jesús, para cuando Jesús venga, tanto los padres como los hijos recogieran vela, se consagraran y siguieran a Dios. Era fácil ese trabajo. Por eso era lo que Juan el Bautista hacía. Y él era ese Elías que iba a venir. Lo único que no era Elías literalmente, era Elías en el espíritu y en el poder de Elías. Y por eso es que Marcos dice cómo era que se vestía y qué comía, para que cuando usted lo lea en su mente usted diga, oh, este es Elías. Claro, hay que leer esto, porque si no lees nunca lo vas a relacionar. El Elías que iba a venir era Juan el Bautista. Ahora, si iban y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? ¿Qué tenía que contestar él? ¿Sí o no? No. Que no, pues yo no soy Elías. Porque la gente estaba pensando, literal, ¿eres tú Elías? Oye Juan, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Oye, ¿eres tú el profeta? El profeta que leímos ahorita, que Jesús era el profeta, pero Moisés dice que Dios le iba a ser su profeta. ¿Y qué contestaba Juan? No, yo no soy el profeta. Entonces, los líderes religiosos le decían, ¿y quién tú eres? Porque nosotros tenemos que responderle a los que nos mandaron a preguntarte quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Y qué ustedes creen que Juan le contestó? Bueno, yo les voy a decir lo que Juan no contestó. Juan tenía muchas cosas para contestarle a ellos, pero ¿quién no le contestó? Yo quisiera que nosotros como que nos quitáramos y le presentemos a la gente a Cristo, y que no fuéramos tan afrentados porque nos queremos vender nosotros, y como que Jesús, espérate Jesús, déjame yo primero aprovecharme de esta situación. No, esa no es la que Dios quiere. Dios quiere como que nosotros nos quitemos y lo presentemos a Él, como hizo Juan. Juan no dijo, yo soy hijo del sacerdote Zacarías. No dijo eso. Tampoco dijo, yo soy hijo de la madre Elizabeth, que estaba vieja, y aún estando vieja en su vejez fue embarazada. Juan no dijo eso. Juan no dijo tampoco, yo cuando María fue a mi casa a visitar a mi mamá, le salté en el vientre, y desde el vientre fui lleno del Espíritu Santo. Usted sabe todas las cosas que Juan el Bautista tenía que decir, y no lo dijo nada de eso. No dijo nada de eso. Mira, cuando a mi papá en el altar se le presentó el arcángel Miguel y le dijo que mi mamá iba a quedar embarazada siendo vieja,
Mi papá se puso de incrédulo y el ángel lo dejó mudo hasta que mi mamá me parió. Tampoco le dijo eso. Mire, Juan el Bautista tenía tantas cosas que decir, pero no la dijo. De él. Mire, el papá mío se quedó mudo los 9 meses del embarazo de mi mamá, mudo, sin hablar una palabra. Hasta que yo nací. Y cuando le preguntaron a mi papá, oye, ¿cómo que le va a poner el nombre al muchacho? Porque le están llamando Juan. Él cogió una tablilla y escribió, su nombre será Juan, no será Zacarías, como decían. ¿Por quién es Juan en tu familia? Juan el Bautista no dijo nada de eso. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres tú? Él lo que le dijo fue, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y lo leímos allá en Isaías 40. En otras palabras, lo que hizo fue, le citó la Biblia. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer también? Cuando la gente te haga preguntas, cítale la Biblia. Porque la gente viene, ¿qué tú opinas sobre el matrimonio de los gays? Entonces no te empezaba a hablar. Como dicen en el campo, que empezaba a hablar disparate. No había así. Vaya, escrito está. Y díganle lo que dice la Biblia. Porque a la gente no le interesa escrito está, lo que le interesa. ¿Cuál es tu opinión? A ponerte entonces a pelear, a discutir contigo. No, pero no discuta conmigo. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia para que tú pelees con ella. Y ahí usted lo mata. Juan el Bautista citó Isaías 40. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo lo que hago es preparar el camino al Señor, enderezar el camino de Dios, el Señor. Él es el que viene después de mí. Él es más poderoso que yo. Yo no soy digno de encorvado de desatarle la sandalia. Yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es más, fueron y como quisieron poner en celo a Juan el Bautista y a Jesús. Y Juan el Bautista le dijo, no. Yo se lo dije desde el principio. Yo soy amigo del novio y de la novia. Y ya yo, el novio, se lo presenté a la novia. Y lo veo como que se están enamorando. Yo, el amigo, me retiro. Yo no soy el Cristo. Entonces Juan el Bautista le da su espacio a Jesús, que es el novio, y le da su paso a la novia, que son los seguidores de Jesús. Y dice, es necesario que Él crezca y que yo, vamos con una palabra más conocida, que yo disminuya. Dice la versión mía, que Él crezca, que yo disminuya. En la medida que Jesús fue creciendo, ¿qué hizo Juan? Pero miren, por ahí están los predicadores egoístas, que ellos son los que quieren crecer y a Jesús lo quieren tener disminuido. No puede ser así. Cuando Zacarías soltó su lengua y empezó a hablar, lo que hizo fue que dio unas alabanzas increíbles de Juan el Bautista en Lucas capítulo 2, versículos 76 al 80. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo, ¿qué? El conocimiento de la salvación para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Este es el trabajo de Juan el Bautista. Su papá aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está anunciando que Juan el Bautista es un profeta de Dios que iba a preparar el camino a Jesús, el Rey, en su venida.
que iba a traer conocimiento para la salvación, para que se obtenga el perdón de nuestros pecados, por la entrañable misericordia de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios. Para que los que habiten en tinieblas salgan a la luz. Para los que habitan en sombra de muerte vengan a la vida. Yo sé que hay muchos que están sufriendo por sus pecados. Esta noche hay oportunidad para salir de las tinieblas y dejar el pecado y venir a la luz. Es un contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Camino de muerte, camino de vida. Cristo vino para traernos vida. ¿Y vida? En abundancia. Vamos a los pies de Cristo. Vamos sin tardar a que nos quite esa carga. Y esa carga se llama el pecado. El pecado nos esclaviza. El pecado nos mata. Pero Cristo vino a soltar los presos. Vino a anunciarles buenas nuevas de salvación. Así que Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento. La gente se arrepentía y él lo bautizaba. ¿Y qué empezaban esa gente? A una vida nueva. En la mente de Dios le borraba sus pecados, todos cuales fueran, y empezaban una vida nueva. No, qué maravillosa esa. Con la esperanza de que cuando uno muere o cuando el Rey venga, lo que nos espera es la gloria. Cuán grande, preciosa es la promesa que tenemos de nuestro Dios. Amén. Qué cosa más maravillosa. Así que multitudes venían y eran bautizadas. Pero la gente tiene que reconocer su pecado. La gente tiene que arrepentirse. Si es un mentiroso, ¿qué tiene que hacer? Dejar la mentira, 1. 2, hablar la verdad. Juan decía, den fruto digno de arrepentimiento. Den fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es el fruto digno de arrepentimiento? Bueno, aquí tenemos a la persona que es un mentiroso, se arrepiente y ahora empieza a hablar la verdad. Ah, mira, está dando fruto, dijo la verdad. Si era un ladrón, ya no robes más. Ahora trabaja para que tengas, para cubrir la necesidad de tuya y para que comparta con el que padece necesidad. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Miren, en Lucas capítulo 3. Dice Mateo, Marcos, Lucas, todo, Juan, hablando de los 4 libros de Juan el Bautista. Dice en el versículo 11, Lucas 3:11. Le pregunta a la multitud a Juan el Bautista, ¿qué haremos, maestro? Versículo 10. Él le decía, el que tiene 2 túnicas, comparta una con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Cuando yo comparto, tengo 2 camisas y yo comparto una con el que no tiene, ¿cómo se llama eso? Eso es una arma, eso es pelear contra el egoísmo. Juan el Bautista predicaba en contra del egoísmo. Ustedes saben que el que tiene 2 camisas, ¿qué es lo que quiere tener? 3. ¿Cuántas? Será 3 docenas. 3 docenas. Espérate. Sí, pero ¿y cómo yo le voy a dar de 2 camisas, le voy a dar una a Daniel? No, yo no tengo 2. Yo me saco la loto, te voy a dar sí, $1,000. sí. Pero cuando se la saca, quiere ponerle 3 lotos más de ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos egoísta. egoístas. Egoísta viene de ego, ego viene del griego, es yo. ¿Quién es primero? Yo. ¿Y después? Yo. ¿Y después? Yo. Juan el Bautista predicaba contra eso. Y así era que Juan el Bautista le preparaba ¿qué a Jesús? El camino. Juan el Bautista no andaba con una pala ni un pico. Él andaba tocando corazones. Dejen el egoísmo.
Dice en el versículo 12 que también vinieron unos publicanos, unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. ¿Ves? Pecadores. Y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Y él le respondió, Véndelos de ti. no exijáis más de lo que está ordenado. Guarden lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Guardad. ¿Cuál es el sales tax que se paga aquí en Lawrence? 7%. Ustedes estaban como nosotros en Puerto Rico, que pagábamos el 7%, ahora pagamos el 10.50%. Ay, Y querían poner un 16%. ¿Cuánto pagan ahora? Ahora pagamos 10.50 y lo redondean a 11, no a 10. Ay, Dios mío. Todo. Ahora, si yo tengo un negocio y me ponen a cobrar ese impuestos y vienen ahí y me compran una bicicleta, ¿cuánto que le voy a aplicar? ¿Cuál por ciento? El 20. No. Eso es lo que hacían los publicanos. Eso es lo que hacían los bandidos. Le cobraban el 20 y le daban 10.5 al gobierno y ellos se quedaban con 9.5. Así era. ¿Y usted sabe cómo eran esos individuos? Sí. ¿Cuál era de todos los recaudadores de impuestos? Había dos que eran bien famosos. Saqueo, y ahí viene la palabra saquear. Y el otro famoso era Mateo, mejor conocido también como Leví. Pero miren, el maestro de nosotros es tan bueno y tan perfecto que a los dos lo llamó y lo escogió para que fueran de sus discípulos. Le dijo, Saqueo, para tu casa voy a operarme, bájate. Saqueo estaba más contento. Pregunto, hermano, ¿dio Saqueo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Cómo ustedes lo saben? Porque él, oiga, con una visita que Jesús le hizo y le dio una sola predicación, Saqueo se paró y dijo, maestro, la mitad de mis bienes la doy a los pobres y con la otra mitad se la voy a dedicar para devolverle todo el dinero que le saqué a la gente cuadruplicado. Juan, te saqué con $100. Él le decía, toma 400. Y él restituía el agravio. ¿Cómo se llama eso? Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientas, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo fui a bautizar a una señora que yo le di clase bíblica y me dijo, ven para que me bautice. Y yo, magnífico, vamos a bautizarla. Y cuando comenzamos a hablar, yo le pregunto a ella y le digo, ¿tú eres pecadora? Me dijo, no. ¿Qué tú dices? No, yo no soy pecadora. Pues mira, yo no te puedo bautizar. Entonces lo que hay que esa señora de aquí para allá, de allá para acá. Juan Polanco no me quiso bautizar. ¿Fue verdad que yo no quise bautizar? No, porque si ella no era pecadora, ¿para qué la voy a bautizar? No, pero también ella no tenía un coidelito, ella pensaba que era ir a la mar a sacar pejecito, un coidelito. Mis queridos hermanos, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y de fruto digno de arrepentimiento. Dice que también, versículo 14, vinieron unos soldados y le preguntaban diciendo, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, no calumnien a nadie, y contentaos con vuestros salarios. ¿Eso se lo dijo a quién? A los soldados. La última vez que yo fui a la República Dominicana, yo veo 4 militares con armas largas paradas en la carretera y me mandan a parar. Yo me paré, ando con mi tía. Dígame, oficial. Primera pregunta, ¿es usted militar? No, no soy militar. Segunda pregunta, ¿para dónde va? Para mi pueblo, Nagua.
Tercera pregunta, cuarta pregunta, quinta pregunta. Señor, denos algo para unos refrescos, que estamos pasando necesidad acá. Oiga, ¿para qué me pararon? Para sacarle la Ahora, raja. imagínense ahora que esos militares que me pararon me dicen, si usted no nos da 300 pesos, nosotros le vamos a hacer la vida imposible y lo vamos a llevar preso y lo van a llevar al tribunal, usted va a tener un abogado. ¿Usted va a dar los 300 pesos, sí o no? Si ellos cuatro hubiesen actuado así, ¿cómo se llama eso? Extorsionaron. Y aquí te diciendo Juan Bautista, los soldados no extorsionen a nadie. Yo fui con David Luis a la República Dominicana y digo, David, guía tú, porque ahorita los policías me van a parar. Y David guiando, no paran. Cuando... Te invitan la casa. Buenos días, buenos días. ¿Usted americano? Sí, sí, así es. Es verdad, es Qué verdad. bueno andar con un americano, mira para allá, no. No lo paran No para lo nada. paran. Pero David, allá lo que viven es de la extorsión. En la aduana, usted lleva su ropa, se la voltea, se la saca. ¿Tú vas a echar o no vas a echar? Te voy a voltear y tú vas a... ¿Cómo se llama eso? ¿Eso está bien hecho? No, Está mal. ya eso lo prohibieron. Eso no lo Usted ve que Juan Bautista está tocando algo de nosotros. Pero voy a decir una cosa, si yo te nombro a ti como encargada de aduana, ¿qué es lo que la gente hace en la aduana? acabar. Acabar, para hacerse rico. Hasta el día de hoy. Y Juan Bautista vino a arreglar eso. ¿Y quién está contento con su salario? Nadie. Pero ¿por qué será que no solamente una peseta por hora me aumenta? Yo con eso sería feliz. Una pesetita que me aumenta, ya yo soy feliz. Oye, le aumenta la peseta y ¿qué pasa? Yo creo que da 50 que me tienen que aumentar. Aquí aumenta 10 seguros sociales y te bajan 10 de los cupones. Juan Bautista le decía, contentado con vuestro salario. Y otra cosa, a nadie calumnie, a nadie le levanten falsas acusaciones. Cuando usted levante una falsa acusación, se llama una calumnia. ¿Qué es una falsa acusación? Yo voy y le doy un beso a Nelfa y dice, oye, pero Juan se pasó la noche entera besando a esa mujer. ¿Cómo se llama eso? Nelfa es mi suegra. Y fue un beso que le di. ¿Y qué hace el calumniador? O por ejemplo, yo escupo y hago así. Ay, ¡Ay, pues ese hombre vomitó casi la sangre! ¿Cómo se llama eso? Calumnia. Yo lo que tengo que escupir. Pastor, perdone que le interrumpo. Tengo un permiso para yo llegar aquí de un momento. Aprobado. Sí, gracias, hermano. Dios bendiga. Está interesante sus palabras. Amén. A nadie calumnie. A nadie le levanten una falsa acusación. Conténtese con su salario. Si usted tiene 2 zapatos, déle uno al que no tiene. Si usted tiene un pintalabio, compártalo con el que no tiene. Hay mujeres que tienen 50 pintalabios, 80 para el zapato. Juan Bautista le habla a esa gente, ese egoísmo. Compartan con lo que no tienen, ayúdenlo. Jesús habló de Juan Bautista y dijo, miren, de todos los profetas, el más grande es Juan Bautista. Pero en el reino de Dios, el más chiquito es mayor que él, más grande que Juan. Y es verdad, Juan fue grande. De aquí para abajo vamos a ver que cada vez que predicaban el Evangelio, desde el bautismo que predicó Juan, presentando a Jesús, y empiezan a hablar del Evangelio. Hay un ejemplo muy clásico que fue de que Priscila y Aquila oyeron predicando a Apolos, un predicador ferviente, elocuente, pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan, hasta ahí la conocía. Entonces Priscila y Aquila lo llaman aparte, le exponen más exactamente el camino y después se va a predicar para Corinto. Juan el Bautista fue grande, pero en el reino, tú en el reino hoy día puedes llegar a ser más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista nunca vio el reino, pero tú y yo sí podemos ser parte de ese reino.
tú y yo sí podemos ser parte de la salvación de Dios. Si tienes fe en Jesús, si te arrepientes de todos tus pecados y das fruto de arrepentimiento, si te bautizas para el perdón de tus pecados, Dios te borra todos tus pecados, te envía su Espíritu Santo y te hace un santo, miembro de la familia de Dios. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere muere, ¿va? será salvo. Así que le invito para que mañana, ya que hemos visto toda esta preparatoria de Dios, que lo que nosotros cuando la odiamos, lo que deberíamos es impresionar y decir, wow, pero qué plan más perfecto tuvo Dios, que desde antes de la fundación del mundo, Él planificó todo a lo más exacto para traer al Rey Jesús, redimirme de mi pecado, y es para el cielo que voy. La idea es esa, que nos impresionemos. Esta noche hay alguien que quiere venir en arrepentimiento y fe y pedirle a Dios que le borre sus pecados y empezar una vida nueva. Una vida, es como cuando usted en la computadora ha escrito muchas cosas y dice, voy a borrar todo eso, y le da delete, es la tecla que se llama, delete. En español delete es borrar. Y cuando usted mira, pues se borró todo y quedó en blanco. Así Dios limpia todos tus pecados. Y una cosa más importante es, tú que lo has hecho, tú tienes ahora que ir y contárselo a tu familia, a tu gente, para que ellos también sean salvos. Ese es el trabajo tuyo. Discípulos que hacen discípulos. Pero lo más perfecto es de todo esto, que todavía podemos escuchar. Amén. Por eso estamos aquí. Podemos Porque escuchar estamos todavía. Ahora, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si escucha hoy mi voz, dice el Señor, no endurezca vuestro corazón, como hicieron los judíos en la provocación, donde me tentaron en el desierto 40 años. Aleluya. Dios le bendiga. Le dejo con David.